Habían 4, en este momento hay 34. Bueno, vamos a empezar la materia. ¿En qué habíamos quedado, por favor? Creo que les di el subtítulo del modelo de transporte con equilibrio, ¿sí? Sus cámaras, por favor. Bueno, vamos a, entonces, con ese título, vamos a trabajar. Les di también el problema número 4 que lo planteen, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar directamente la tabla del problema número 4. Espero que el planteamiento sea el mismo. Ahí tiene el problema 4. Ah, no, perdón, este es el 9. Este es el problema 4. Dice, la empresa de transporte ABC posee varios camiones usados para acarrear piedra, ¿sí? Para proyectos de carreteras en el municipio. El contratista de carreteras para quien trabaja le ha dado el programa de la semana siguiente. Utilizando Vogel, calcula el costo óptimo de transporte. Tenemos proyecto, tenemos planta, tenemos los requerimientos y las disponibilidades. Y en la parte inferior teníamos la tabla de transporte. Bueno, ahora vamos a ir directamente a la tabla, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Lisa, no se ve. Ah, no estoy compartiendo, ¿seguro? ¿No está compartiendo nada? Yo veo la tabla. Se ve la tabla, Lisa. Bueno, ya, ustedes tienen el problema. Yo estoy leyendo el problema al que corresponde la tabla. Mi pregunta es, ¿lo plantearon tal como está en la tabla? Sí, lo planteamos. ¿Están viendo o no la tabla? Licenciado, Sí. este ejercicio ya lo vimos en la anterior clase, nos dejó como tarea resolverlo, porque aquí No, claro, les di tarea, no como para resolverlo, sino simplemente para armar la tabla, no resolverlo. ¿Está bien? De todas maneras, si lo resolvieron, bien. Pero aquellos que no resolvieron y que solamente armaron la tabla, que era lo que teníamos que hacer, lo que les dije, armen la tabla, es lo que yo recuerdo haberles dicho, y tenían que llegar a una tabla como la que tenemos a continuación, ¿sí? Esa vendría a ser la tabla. Los que resolvieron, ¿cuál fue el resultado de la tabla? 575. 575. Bien, vamos a ver si ese es el resultado, ¿ya? Vamos a resolver ahora el problema. O todos encontraron la solución al problema. De una u otra forma, igual lo voy a hacer, ¿sí? Ya. ¿Armaron de este modo la tabla? Porque la tabla inicial es esta, ¿sí? ¿Acá cuánto suma? ¿Acá cuánto es? 145. 145. Espero que lo hayan resuelto como corresponde. 145. Y acá 175.
175. Como verán, no existe el equilibrio correspondiente. ¿Ya? Eso implica de que yo acá al no tener el equilibrio requerido para poder resolver este problema con los datos que nos proporciona el problema, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Equilibrar, ¿sí? Porque la oferta no es igual a la demanda, por lo tanto, el resultado correspondiente que hayan obtenido puede que sea el mismo, pero no es el adecuado, ¿ya? ¿Eso qué significa? De que tenemos que armar una nueva tabla, ¿sí? Y en la nueva tabla tenemos que, bueno, yo lo puedo hacer de este modo porque me lo permite, ¿sí? La pizarra, la aplicación que utilizo como pizarra. Entonces, en ese sentido, yo lo puedo hacer. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? De que al hacer una nueva tabla, déjenme acomodar esto, por favor. Ya. Bueno, ya están ahí los 175. Voy a eliminar estos 145. Entonces, voy a hacer una nueva tabla. Y en la nueva tabla vamos a considerar, ¿sí? Vamos a considerar un origen ficticio, ¿ya? Un origen artificial o ficticio, ¿ya? Entonces acá vamos a poner el origen ficticio. En este origen ficticio, nosotros tenemos que colocar costos iguales a 0. Acá costo 0. Costo 0. Y costo 0. Una vez que tenemos los costos en el origen ficticio iguales a 0, ahora procedemos a equilibrar la tabla. ¿Cómo voy a equilibrar la tabla? ¿Cuánto falta acá para que sea 175? ¿Cuánto debería tener acá para que sea 175? 30. 30. Entonces, voy a anotar acá una planta ficticia donde su producción también es ficticia, por eso lo estoy haciendo con rojo, que es igual a 30. Bueno, yo utilizo los colores para efectos de enseñanza y aprendizaje. En un problema regular no es necesario que hagamos con los colores, ¿sí? Un solo color, simplemente se pone la F y los costos iguales a 0. ¿Ya? Bueno. Ahora, ¿cuánto suma todo esto? Una vez que aumentamos los 30. ¿Cuánto suma? 175. 175. Entonces, ya podemos decir que existe equilibrio en la tabla. La oferta es igual a la demanda. Pero ya sabemos que esto es ficticio, ¿sí? Entonces, procedemos ahora a utilizar el método de Vogel. Ya, empecemos entonces con el método de Vogel. Paso 1. ¿Qué debemos hacer con el paso 1? A ver, vamos. De cada fila y cada columna tomar los dos costos menores
De cada fila y cada columna tomar los dos costos menores, ¿sí? Los mismos que se deben restar para obtener diferencias en cada fila Y cada columna. o columna, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuánto es? La diferencia, los dos menores son el... Cero. Los dos menores son Tres. 3, diferencia 3, la diferencia es 0, Tres. ¿sí? Acá la diferencia también va a ser 0 porque los dos menores son 6. Acá la diferencia va a ser 2. 2. Y acá la diferencia va a ser 0. 0. Cero. Ahora vamos a las diferencias acá. Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? Cero. 4. No, 4. ¿Por qué? Los dos menores son el 4 y el 0. Acá los dos menores 2. son el 2 y el Y el 0. 0. Diferencia 2. Acá los dos menores 3 y 0. Diferencia 3 y 3. 3 y 0. 0. Diferencia 3. Ya concluimos con el paso 2. Ahora procedemos al paso 3. El paso 1. Ahora procedemos con el paso 3. El paso 3 dice que de todas las diferencias se debe tomar la mayor diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia acá en toda la tabla? De todas las... 4. 4. El 4. Eso significa que vamos a ingresar, ¿sí?, por el origen A. Ya voy a marcar el origen por el cual vamos a ingresar. Una vez que tenemos la base asignada, ahora determinamos dónde vamos a asignar, dónde vamos a enviar la mercadería, en este caso la piedra molida. Se elige de la base el costo menor. ¿Cuál es el costo menor? El 0. El 0. Ahora sí preguntamos, ¿sí? Voy a asignar en esta casilla. ¿Cuál es menor, 30 o 50? 30. 30. Anotamos los 30, ¿sí? Eso implica de que para la próxima vuelta esta fila ya no sea tomada en cuenta, ¿sí? Porque los 30 que teníamos ahí ya fueron entregados. Nuevamente realizamos operaciones, es decir, las diferencias, pero esta vez lo vamos a hacer, vamos a empezar por columna, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? 0. Acá la diferencia va a ser 0. Acá 1. 1. Acá 2. 2. Por fila se van a repetir las diferencias debido a que no ha habido afectación de columna. Siguen siendo los mismos valores que se van a restar, ¿sí? El 3 por un lado, el 6 por el otro, 6 menos 6, 3 menos 3, 0. Y acá se mantienen el 2 y el 4, los dos menores, entonces acá la diferencia es 2. Nuevamente tenemos, en el caso de la tabla, esta vez 6 diferencias. ¿Cuál es la mayor diferencia? Tenemos un empate, Lisa. Sería 2. Tenemos un empate. Acá tengo 2 y acá también tengo 2. Vamos a ver dónde asignamos. En el origen C, el costo menor para asignar se debe exigir el costo menor. El costo menor es 3. En el destino C, el costo menor es 3. En el origen Y, el costo menor es 2. Por lo tanto, asignamos al costo menor. El costo menor es el que desempata. ¿Sí? Estamos comparando 3 y 2. ¿Cuál es menor? 2. Asignamos en la casilla del 2. ¿Sí? Entonces, previamente voy a ingresar, antes de asignar, determino por dónde ingreso. Ingreso por el origen Y. En el origen Y determino el lugar donde voy a asignar. Es origen Y, destino B.
Lo que significa de que acá voy a preguntar cuál es menor, 40 o 75. Viene la asignación. El menor es 40, ¿sí? 40. 40. ¿Qué significa eso? Que para la próxima vuelta o el próximo proceso, esta fila también ya no sea tomada en cuenta. ¿Por qué no va a ser tomada en cuenta esta fila? Porque los 40 que tenía acá ya fueron asignados, ¿sí? Entonces, la marcamos para no tomarla en cuenta. Nuevamente, volvemos a realizar operaciones por fila. ¿Sí? Acá lo habíamos hecho por columna, ahora lo vamos a hacer acá por fila. En esta fila, los dos menores no hubo afectación de columna, sigue siendo 0. Acá se mantiene también 0. ¿Sí? Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? 0. En la primer columna, ¿cuánto va a ser la diferencia en el destino A? La diferencia acá va a ser de 2. Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? 4. Acá la diferencia va a ser de 4. ¿Y acá cuánto será la diferencia? Se va a encimar. Bueno, no importa. ¿Cuánto es la diferencia acá? 3. La diferencia acá va a ser 3. La pondré a un lado, ¿sí? Acá la diferencia va a ser 3. Mayor diferencia. Falta, ¿sí? O no, ya están los 3, ¿sí? Está en la fila y están en las columnas. Mayor diferencia. El 4. El 4. Eso significa que vamos a ingresar ¿por dónde? Vamos a ingresar por el 4 y la base está en el destino. ¿En qué destino está la base? ¿En qué destino está la base? En el destino B. Parece que nadie sabe cuál es el destino, ¿sí? En el destino B, que es esto. ¿Sí? Si yo bajo la tabla, acá tengo origen W, X, Y, F, destino A, B y C. Ya estamos en el cuarto problema, creo, de transporte y hasta ahora no sabemos cuál es el origen y cuál es el destino. Entonces voy a asignar en este destino B. Elijo el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? El menor costo es el 3. Entonces pregunto, ¿cuánto tengo acá y cuánto me falta acá para enterar los 75? 30. ¿Cuánto 35. tengo que asignar acá? 35 más 40 son los 75. Para la próxima vuelta, esta columna ya no debe tomarse en cuenta. ¿Sí? Ya no se toma en cuenta. Venga, quiero aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no tomo en cuenta esta columna? Debido a que los 75 que requería ya fueron cubiertos, ¿sí? Bueno, ya no se toma en cuenta. Acá, bueno. Nuevamente hacemos diferencia. Ya no tomamos en cuenta, le voy a poner acá una X, ¿sí? Caramba. Acá le voy a poner una X. Ya, esta columna ya no se la toma en cuenta. Ahora volvemos a hacer diferencias, ¿sí?
Las diferencias, acá habíamos empezado por fila, ahora lo hacemos acá por columna. Como no ha habido afectación de fila, las diferencias se mantienen, porque los valores a restar siguen siendo los mismos. Por lo tanto, acá se mantiene el 2 y acá se va a mantener el 3, ¿sí? Ahí se mantiene el 3. Acá sí van a haber cambios. Acá, ¿cuál es la diferencia? Acá es 1 y acá sigue siendo 0. Mayor diferencia, 3, ¿sí? Entonces vamos a ingresar por la casilla del 3. Vamos a ingresar por acá. Ingresamos por ahí, ¿sí? Disculpen la curva. Bueno, una vez que ingresamos por el destino C, elegimos el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? De la base es 3, ¿sí? Entonces pregunto, ¿qué es menor, 45 o 50? ¿Cuál de los dos es menor, 45 o 50? 45. 45. Entonces asigno los 45. Licenciado sería 10. Pero ya tenemos un ingreso, le dicen ahí, de 35. Ya tenemos un ingreso de 35, por lo tanto, solamente me sobran 10. Ya asignamos los 10, lo que hace que para la próxima iteración o vuelta, esta fila ya no sea tomada en cuenta. ¿Sí? Acá le ponemos la correspondiente X y solamente me quedan un origen y 2 destinos. Y acá tengo un sobrante de 60. Esos 60 los tengo que distribuir, ¿sí? Entre lo que falta. Acá, ¿cuánto me falta en esta casilla para que esto sea 50? 20. Entrego 20. ¿Cuánto me sobran de los 50 acá? De los 60, perdón. 40. Entonces ya tenemos 35 más 10, 45, 20 más 40, 60, 40 es 40, 30 es 30. 20 más 30, 50, 35 más 40, 75, 10 más 40, 50. Cuadra por todo lado, ¿sí? Eso significa de que la solución de mi problema va a estar dada en la interpretación de los datos de la tabla. Primero vamos a decir que del origen W, ¿dónde voy a enviar? ¿Y cuánto voy a enviar? De W, ¿a dónde estoy enviando? ¿A qué destino? Destino B, ¿cuánto? ¿Cuánto enviamos? 35 por 3. Y esto es igual a, no agarren calculadora, 105. Esto es igual a 105. Luego, seguimos con el mismo origen porque hay un envío más de W. ¿Sí? De W enviamos, ¿cuánto? Al destino C, ¿cuánto? 10. C a un costo 10 por 3, ¿sí? Esto es igual a 300. 300. ¿300 o 30? 30, dice 30. Si no tienen calculadora, ese cerebro lamentablemente está programado para la calculadora. Bueno, sigamos. Como ya no tengo más envíos de W, de la planta W, pasamos a la planta X, ¿sí? De la planta X vamos a enviar ¿cuánto y a dónde? Al destino A enviamos 20. 20 por 6.
6 igual a, no se equivoquen por favor. 120. 120. Miércoles que la piensa. 120. Con los deditos están ahí contando, ¿sí? Bueno, seguimos con el destino X porque aún tengo otro envío, ¿sí? Del destino X voy a enviar hacia dónde y cuánto. Perdón, del origen X. Sigo enviando el origen X. ¿A qué destino? Al destino C. ¿Cuánto? ¿Y por cuánto? 40. 40. 40 por 6. Su costo 6. Y esto es igual a 240. 240. Continuemos. Cambiamos de origen, ¿sí? Pasamos al origen Y porque ya no hay más despachos de X. Del origen Y vamos a enviar ¿a dónde? Al destino B. Destino B. ¿Cuánto? 40 por a un costo de 2. Igual a 80, ¿sí? Igual a 80. Bueno. ¿Hay más envíos? Sí. Hay el envío del origen ficticio. Está con rojo. Del origen ficticio, ¿a dónde vamos a enviar? Al destino A. Al destino A. ¿Cuánto se envía? 30 por 0. 30 por 0. Y esto es igual a 0. Listo. Bueno, esto lo único que tengo que hacer ahora es acomodar, ¿sí? Vamos a ordenar para totalizar. Listo. Voy a poner las rayitas correspondientes para poner los totales. ¿Sí? ¿Sí? Así ya los vi. Va a disculpar, me concentro en el problema. Hay una sola, no habían más. Bueno. Voy a sumar. ¿Cuánto suma esto? 145. 145, que es lo que existe, ¿sí? Yo creo que si ustedes resolvieron, le han puesto los 30 más ahí y han sumado 175, y eso no existe. Ah, estas son cargas, ¿sí? Voy a abreviar, me voy a inventar la abreviación. CGS, cargas. ¿Y acá cuánto? 575. 575. Habían sacado ese resultado. ¿Cómo? No sé. Unidades monetarias. ¿Crearon el ficticio o no los que sacaron 575? Sí. Bueno. ¿Y los demás? ¿Y acá sumaron también 145 o sumaron los 175? Bueno. Yo lo sumé, Lisa, y a mí me salió otra operación, otro resultado. Sí. Comprensible. Mínimo de la función objetivo z igual a 3 por 35 más 3 por 10 más 6 por 20 más 6 por 40 más 2 por 40. Yo acá les voy a poner puntos suspensivos.
más 2 por 40. Lo demás se da por sobreentendido. En el examen no me van a dar nada por sobreentendido, lo tienen que hacer, ¿sí? Y esto es igual a 575 unidades monetarias. Listo. Ya está, faltaría la interpretación. ¿Todos lo tienen el problema? ¿O les voy a Licenciado, dar tiempo para que copien? Sí, Sí, les- sí. es sí, 575, licenciado, no 300. Ah, perdón. 575. A veces mi boca dice una cosa y mi mente está en otra. ¿Ya? Correcto, licenciado. ¿Van a querer tiempo para copiar o lo hicieron todos? Yo lo hice. Ya. Y los que faltan, nadie quiere decir que no lo hizo, ¿sí? Prácticamente Yo lo la hice, solución. pero está mal, me salió 610, Lisa, porque Ya. yo no me percaté que tenía que entrar por el 4 y yo entré por otro. Ya. Por no- eso no me hay salió problema. más. Ya. ¿Hizo el equilibrio de la tabla? Sí, Lisa. Ya. Prácticamente lo que está en recuadro, aparte de la tabla, es la solución, ¿sí? Lo que faltaría es la interpretación. Y la interpretación es quizás lo más importante. No es quizás, sino es lo más importante. Les voy a dar un par de minutos para que copien, ¿sí? Dicen, voy a apagar mi cámara un ratito, voy a cargar mi teléfono. No hay problema. Yo digo, Lisa, por favor. Bueno. Sí, Lisa. Bueno. Vamos a continuar con la interpretación. Escriban, interpretación. El costo total mínimo de transportar 575 cargas de piedra molida desde las plantas W, X e Y
desde las plantas W, X e Y a los destinos, a los proyectos B, A, B y C, a los proyectos A, B y C, es de 575 unidades monetarias. 575 unidades monetarias. Con una demanda insatisfecha, de 30 cargas de piedra molida para el destino A, o para la planta, para el proyecto A. 30 cargas de piedra molida para el proyecto A. Esa es la interpretación. Punto aparte. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Licenciado, disculpe, No, por al principio de El inicio, ¿cómo empezó? El costo total mínimo de transportar 145 cargas de piedra molida desde los orígenes W, X e Y a los destinos, a las plantas A, B y C, es de 575 unidades monetarias. Con una demanda insatisfecha de 30 cargas de piedra molida para el proyecto A. ¿Copiaron todo? ¿Escribieron todo lo que se les dictó? Bueno. Sí, dicen. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? Sí. Se hace una columna. Buena la pregunta. Puede ocurrir lo contrario, ¿sí? En este caso existe una demanda insatisfecha. Puede haber una sobreoferta, ¿sí? Un exceso de oferta. Lo que significa que va a faltar demanda. Por lo tanto, debo crear una demanda ficticia donde los costos con las mismas características, ¿sí? Las mismas características. Yo creo que va a haber oportunidad más adelante de poder resolver un problema de ese tipo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, Lisa. Bueno, no todos son conformistas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar otro subtítulo, problemas de transporte con costo de no cumplimiento. Problema de transporte con costos de no cumplimiento. Y el problema número 9 del práctico, ¿sí?
Se los voy a compartir. ¿Lo están visualizando? No, licenciado. No, licenciado. ¿Sigue la pizarra? Sí. Sí. Bueno. Ahora, Ahora sí. bueno. Dice una compañía abastece a 3 clientes, C sub I, cuyas demandas son de 30 unidades para cada uno. Existen 2 depósitos de 40 y 30 unidades disponibles, respectivamente. El costo unitario de envío aparece en la tabla. Por cada unidad no enviada existe un costo de no cumplimiento. Formule un modelo de transporte para minimizar costos y resuelva por el método de Vogel. Y ahí tienen la tablita. Comiencen a trabajar, a armar su tabla, ¿sí? Entonces, vamos a... Ahí lo tienen el problema. Lo plantearon de esa manera. Fíjense. Acá le voy a poner una línea, el costo de no cumplimiento, para que sea no cumplimiento en la parte superior. De esto, ya, una línea encima significa la negación, ¿sí? Entonces, aquí estamos indicando que este es un costo de no cumplimiento. Todos armaron así su tabla, por favor. Si alguien no la armó, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que no le entiende? Licenciado, sí, lo armé yo así, pero en el enunciado dice 2 depósitos de 40 y 30 unidades. Eso no le entendí. Yo pensé que eso se refería... A ver. Yo en vez del 20 puse 30. A ver, sí. Lo que pasa es que ustedes leen poco
y por eso no pueden interpretar bien la lectura. Dice, 2 depósitos de 40 y 30 respectivamente. Dice. ¿Qué quiere decir 40 y 30 respectivamente? A ver, los demás, los que no se animaron a preguntar lo que acaba de preguntar la compañera. Para cada, efectivamente para cada uno. Claro, quiere decir que 40 en un depósito y 30 en el otro depósito. Por eso se utiliza el término respectivamente, ¿sí? Por favor, dedíquense a la lectura. Yo les voy a dar para fin de semestre que me lean un libro, ¿sí? Y en el examen final les voy a tomar un examen. Les voy a hacer una pregunta con lo relacionado al libro. Ya lo voy a ir. Hay un libro que se llama, que es del autor de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos, ¿ya? A ver, ese libro me lo van a leer, tomen nota. Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer. No sé, por ahí, como es algo que está relacionado con la administración, las finanzas, ¿sí? La economía, no sé si algún docente ya les dio como tarea para que lean ese libro. ¿Alguien les dijo que lean el libro? Bueno, ¿lo leyó? Bueno, ahora lo va a terminar, ¿ya? Me van a leer Cuentos Chinos. ¿En qué materia le dieron para que lea? Administración de personal. ¿Perdón? No es importante el nombre. Ya. ¿Alguien decía algo o estaba haciendo sus cálculos en voz alta? Era yo, Lisa. Es que yo lo entendí de otra manera. Es que dice, existen 2 depósitos con 40 y 30 unidades disponibles respectivamente. Yo Claro, ¿qué más quiere que diga? 2 depósitos con 40 y 30 unidades respectivamente. 40 en el depósito 1 y 30 en el depósito 2. No hay dónde perderse. Yo creo que ya están llevando materias con el licenciado. A ver, ¿qué materia da? El licenciado Echazú. Les va a hacer leer también. ¿Sí? ¿O ya la llevaron con él? Bueno, sigamos. ¿Quiénes tuvieron dificultades aparte de su compañera en armar la tabla? Yo ¿Cuál fue el problema, joven señorita? ese 20 que sale ahí, no se me ideó para sacar. Ah, ya, no. Pero si lo hicimos el anterior problema, donde justamente era un problema donde no equilibraba, ¿sí? Entonces tenía que ser el costo, la fila de costo no cumplimiento, debería ser el que complete lo que falta, ¿sí? Es como una fila ficticia, ¿sí? Es un origen ficticio. Entonces las cantidades son ficticias. ¿Y usted, señorita, cuál fue el problema que tuvo? ¿Ah? Las demandas las puse donde está la ahí. A ver, ya, lo puso como oferta. Sí, la ahí demanda la puso como oferta. ¿Y en la oferta qué puso? ¿En la demanda qué puso?
Los 40 y 30 y faltaba un dato. Yo decía, ¿dónde voy a sacar ahora este dato? Podía prestarlo de la vecina o del vecino. Bueno, vamos a continuar. Ya la tabla armada, si no hay dudas, comenzamos nuevamente a resolver el problema, ¿sí? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Método de Vogel. ¿Cuáles son los dos menores? Diferencia en la segunda fila, segundo origen. 10 y 40. La Diferencia. diferencia es 30. Y en la ficticia, 10. diferencia 10. Vamos a los destinos. El cliente 1, ¿cuánto es la diferencia? 5. 5. Para el cliente 2, 15. les cuesta restar, ¿sí? O sumar. Y acá también 15. Ya tenemos todas las diferencias. ¿Cuál es la mayor diferencia? 30. 30. Eso significa que ingresamos por el origen, por el depósito 2, ¿sí? ¿Cuál es el costo menor del depósito 2? 10. 10. ¿Cuánto voy a asignar? Bueno, acá es 30 y 30. Fíjense, los cazadores a veces cuando están con escopeta le dan a 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Entonces vamos a matar 2 pájaros de un tiro, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que para la próxima vuelta esta fila ya no la tomemos en cuenta, ¿sí? Y también esta columna, porque los 30 que necesitaba se le entregaron. Este es el problema más fácil para resolverlo por vos. Pero a mí me gusta, ¿por qué? Por el costo de no cumplimiento. Bueno, sigamos con diferencias. Lo habíamos hecho por fila, ahora lo haremos por columna. Acá ahora, ¿cuánto va a ser la diferencia? 45. 45. Acá, 85. Perdón. 85. A nivel fila, acá se mantiene siendo 10 y acá 20. Mayor diferencia, 85. 85. Entonces ingresamos por el cliente 3, ¿sí? El cliente 3. Asignamos menor costo, 25, ¿sí? Entonces asignamos en esta casilla. ¿Cuál es menor? ¿40 o 30? 30. 30. Entonces, eso implica de que el origen, el destino para la próxima vuelta no debe ser tomado en cuenta. Ahí. Listo. Nuevamente hacemos diferencias, pero esta vez no hay con qué, solamente hay una columna con 2 casillas. Directamente, ¿cuánto me sobra de estos 40? 10. 10, porque había entregado al cliente 3, 30. Entonces, acá entrego 10. Y acá, ¿cuánto me falta para que sea 30? 20. ¿Sí? Entonces, esos 20 ficticios los voy a asignar, ¿sí?, al cliente 2. Y ya no hay más asignaciones. 10 más 30, 40. 30 es 30. 20 es 20. 30 es 30. 10 más 20, 30. 30 es 30. Y hacemos la respectiva
interpretación de los datos de la tabla, ¿sí? Y acá vamos a decir que del destino 1 vamos a enviar ¿dónde? ¿Y cuánto? Al cliente 2, Al cliente enviamos 2. ¿Cuánto enviamos? 10 10 por 35. Por 35. por 35. Y esto es igual a 350. 350. Continuamos, seguimos con el destino 1, ¿sí? Destino 1 hacia el cliente número 3. 3. Al cliente 3 vamos a entregar, ¿cuánto? 30 Por 25. 25. Y esto es igual a 750. 750. Pasamos al Destino 2. depósito 2. Del depósito 2 vamos a enviar Al cliente 1. al cliente 1, ¿cuánto? 30. 30 por 10. es igual a 300. 300. ¿Hay más? No. Y finalmente, del costo de no cumplimiento, una vez lo haré. El costo de no cumplimiento, voy a enviar ¿hacia dónde? Hacia el cliente 3. Perdón, Al cliente 2. cliente 2, ¿cuánto? 20. A 20. 20 por, ¿cuál es el 80. costo de no cumplimiento? Por 80. Por 80. Esto es igual a 1600. 1600. Bueno, acá vamos a poner directamente unidades monetarias. Bueno, voy a totalizar lo otro. Acá vamos a totalizar esto. ¿Cuánto suma la existencia de mercadería? 40. Perdón. 70. Ahí suma 70. ¿70 qué? Unidades, ¿sí? Unidades. Y el costo, sí, el costo es igual a 1400. 1400. 400 unidades monetarias. ¿Y listo? ¿Qué faltaría? Mínimo de Z igual a 35 por 10 más 25 por 10 más 30 por... Ah, no. 25 por 30. Disculpen. Me distraje. Por 30 y finalmente 30 por 10, ¿sí? O 10 por 30, ¿sí? 10 por 30. Esto es igual a... Esto es igual a 1400.
1400 le hice. 1400. Unidades monetarias. ¿Escuchan al pajarito? No crean que estoy en el monte, estoy en la ciudad, pero gracias a Dios en mi casa tengo árboles, plantas. Y en la acera también, donde se vienen todos los días, en la mañana y en la tarde, los pajaritos a alegrarme la vida. Bueno, ahí quedamos. Listen, disculpe, una compañera dice que se le fue el internet. Que por Bueno, favor- ya la vi. ¿Saben qué es lo que pasa? Utilizo dos pantallas y cuando me concentro en la pantalla pizarra me olvido de Zoom. Entonces las notificaciones que me llegan, lo que voy a hacer es ponerle aviso a las notificaciones, ¿sí? No hay otra. Cuando alguien salga y cuando alguien quiere ingresar, yo sepa. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo hicieron ustedes? Si no lo hicieron, copien, ¿ya? Después vamos a hacer otro problema. Trabajen. El costo total mínimo de transportar 70 unidades de mercadería desde los depósitos 1 y 2. Desde los depósitos 1 y 2. Para los clientes 1, 2 y 3 es de 1.400 unidades monetarias. Es de 1.400 unidades monetarias. Con un costo adicional de no cumplimiento, de 1.600 unidades monetarias, por la demanda insatisfecha al cliente, por la demanda insatisfecha de 20 unidades monetarias, 20 unidades de mercadería al cliente 2. 20 unidades de mercadería al cliente 2. Por la demanda insatisfecha de 20 unidades de mercadería para el cliente 2. Bueno, ahora explico con estos datos, lo que preguntaba su compañera. Yo no puedo sumar la demanda insatisfecha, es decir, los 20. ¿Por qué razón? Porque esos 20 no es costo. Que si bien utilizamos el término costo de no cumplimiento, eso es pérdida. ¿Sí? Porque cuando se firman contratos, existen cláusulas a través de las cuales el no cumplimiento del contrato por las partes firmantes implica un cargo, ¿sí? Un cargo a favor del que no le cumplieron y en contra del que no cumplió. Y eso ustedes lo deben ver más claro y todo, casi cada vez se ve en el fútbol, ¿sí? Por ejemplo, lo van a vender a tal futbolista, a tal equipo, pero el equipo tiene contrato hasta tal fecha. El jugador tiene 2 años más de contrato. Pero cuando el futbolista firmó su contrato para jugar en ese club, pusieron una cláusula de rescisión de contrato. ¿Sí? Ese es el costo de no cumplimiento. ¿Sí? Si el futbolista no cumple, él tiene que pagar lo que esté establecido.
Ahora, si el club no cumple, le tiene que pagar al equipo lo que también esté establecido. Entonces, ese es el costo de no cumplimiento. Si yo como comerciante no cumplo un pedido y ese pedido implica pérdida para mi cliente me va a hacer firmar un contrato que me diga, si usted no me entrega, en este caso la mercadería, me va a pagar 80 unidades monetarias por cada unidad de mercadería que no me pague. Entonces, no puedo sumar el costo con la pérdida, ¿sí? No es lo mismo. Además que los 20 no existen. ¿Está claro? ¿Le entendió, señorita? Por favor, manifiéstese la que preguntó al respecto. Sí, Lisa. Sí, le entendí. Bueno, esa es la figura. Y para aquellos que no se animan a preguntar y que no entendían el por qué separamos, ahora ya lo saben. Y ya lo habíamos hecho en el problema anterior, ¿sí? En el problema de la piedra molida. Simplemente que ahí no había un costo de no cumplimiento. Supongamos, a ver, lo tengo acá el problema. Supongamos, acá era 575, ¿sí? Acá está el costo. ¿Sí? Suponiendo de que acá el costo de no cumplimiento de estos 30 para el proyecto A sea de 100 bolivianos. Ya no va a ser 30 por 0, 30 por 100, ¿sí? Y voy a tener un costo de no cumplimiento total de 3.000 unidades monetarias por no cumplir con lo establecido. ¿Está claro? Sí, Lisa. Con esto quiero decirles de que no siempre el costo de no cumplimiento va a estar en la tabla, puede estar fuera de la tabla. ¿Ya? Yo utilizo este ejemplo porque es más fácil de entenderlo estando dentro de la tabla. Pero el hecho de que esté subrayado con rojo significa de que esto no existe. ¿Sí? Esto es ficticio. Lo mismo que acá. Sí, acá esto es ficticio. Por eso acá les puse 30 con rojo porque no existe. 175 porque no es 175. ¿Sí? Era 145, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Bueno, para ello vamos a resolver otro problema. Les voy a compartir el problema, lo van a copiar y acá van a entender mejor de lo que estamos hablando. Ya, ahí está el problema número 5. No está en el práctico, o sea que cópienlo, porque ya saben que cualquier problema, a pesar de no estar en el práctico, puede entrar al examen si es que lo vimos en clase. Dice, una empresa suministra papas a 4 mayoristas cuyas demandas respectivamente son 100, 75, 50 y 125 toneladas. Dispone de 3 almacenes en diferentes puntos, cuyas capacidades son 150, 100 y 50 toneladas. Ahí le falta respectivamente. Si los costos de distribución en miles de bolivianos por tonelada de cada almacén a cada mayorista son, ahí está la tabla, ¿sí? Almacén 1, 2, 3, mayorista 1, 2, 3 y mayorista 4. Calcular la política de distribución óptima sabiendo que por cada tonelada de demanda insatisfecha, la empresa tiene unas pérdidas de 2.000, 2.500, 2.000 y 1.500 bolivianos respectivamente. Entonces, ahí está el problema. Copien y hagan su tabla y después lo resolvemos, ¿ya? Y si alguien se anima a resolverlo, hágalo. Yo pienso que ya están lo suficientemente con el suficiente conocimiento para trabajarlo solo, ¿sí? Me avisan, por favor, cuando terminen. Muy bien. La demanda es mayor que la oferta
Eso significa de que tenemos que aumentar una oferta, ¿sí? Tenemos que equilibrar la tabla. Yo eso lo voy a hacer acá, en la tablita. Voy a utilizar la misma tabla, ¿sí? Voy a acomodar, sí, bien mis datos. Mientras tanto, ustedes, yo pienso que ya han armado otra tabla. Tenemos que armar 2 tablas, Lisa. Yo lo hice en la misma tabla. Sí, en el examen me tienen que mostrar 2 tablas, ¿sí? ¿Ya? La tabla original y la tabla que corresponde la ficticia, ¿sí? Si no, no vale. Bueno, esto lo voy a cambiar. Acá vamos a hacer otra línea. En el examen tiene que estar todo el proceso. Acá esta es la tabla ficticia, ya no lo voy a hacer con rojo, sí. Les había dicho que lo hacía con rojo solamente para efectos de enseñanza-aprendizaje. Acá voy a poner 0. Acá también voy a poner 0. Acá costo 0. Acá costo 0. Acá, ¿cuánto era la diferencia? 50, ¿sí? Acá vamos a colocar los 50. Y esta es la ficticia. Bueno. Lisa, disculpe, pero creo que el ejercicio mencionaba que la empresa tenía pérdidas por demanda. Bueno, después lo vamos a ver. Hay varias formas de hacerla, ¿sí? Okay. Ustedes observen cómo yo hago, ¿no? Tienen que tener las dos. Una es la que vimos en el anterior problema, que podría ser la misma que podemos utilizar para este problema. Pero también, para no estar perdiendo tiempo escribiendo tantos datos en la misma tabla, yo les aconsejo que solamente coloquen 0, ¿sí? Bueno, y van a ver que al final es lo mismo. Bueno, empezamos a resolver por el método de Vogel. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el menor? Los dos menores, 12 y 14. Diferencia 2. Acá, ¿cuánto es la diferencia? 13. 13. Acá, 2. 2. Y acá, 0. acá la diferencia es 0. Acá la diferencia va a ser 3. 10. 3. Dicen la diferencia sería 10 en eso. Acá es 10. Sí. Sí, porque hay que tomar en cuenta el 0, ¿sí? Acá es 10. Acá. Acá es 2. 2 menos 0, ¿cuánto es? 2. Acá. 8 menos 0, 8. Acá, los dos menores, 6 menos 0, 6. ¿Sí? Bueno. Mayor diferencia, 13. Entramos por el 13. Asignamos al menor costo, que es 2. Acá tengo 100, acá tengo 75. Asigno los
75, ¿sí? Lo que hace que para la próxima vuelta esta columna ya no se la tome en cuenta. Caramba. Todo debería hacerlo con negro, ¿sí? ¿Por qué ya no tomamos en cuenta? Porque los 75 que requería ya fueron entregados. Nuevamente hacemos diferencias, ¿sí? Acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? Se mantienen, ¿no? Porque no ha habido afectación de fila. Por lo tanto, acá va a seguir siendo la diferencia 10. Acá se va a mantener la diferencia de 8. Y acá la diferencia se mantiene en 6. Acá. ¿Cuánto es la diferencia? Ya cambia, ¿sí? ¿Cuánto es la diferencia acá? Se mantiene en 2, ¿sí? Por favor, respondan. Acá, ¿cuánto es la diferencia? 1. 1. Luego, acá. 2. Y acá. 0. 0. Mayor diferencia. 10, ¿sí? 10. El 10. Ingresamos por el 10. Menor costo, 0, ¿sí? Acá tengo 50, acá tengo 100. ¿Cuánto voy a asignar? Voy a asignar 50. Lo que significa que para la próxima vuelta, bueno, ya. Esta fila, perdón, ya no se toma en cuenta. Nuevamente volvemos a las diferencias. Acá a nivel fila puede que cambie. ¿Cuánto es la diferencia? Se mantiene en 2 porque siguen el 14 y el 2 como menores. Acá, ¿cuál es la diferencia? También sigue siendo 1, se mantienen los mismos valores. Y acá también 2. A nivel columna, en esta columna, ¿cuánto es la diferencia? 2. 2. Acá, ¿cuánto es la diferencia? 8. Se mantiene el 8, ¿sí? Porque no ha habido afectación de fila. Acá sigue siendo 6. Ahí, Mayor diferencia, ¿sí? ahí es 8 igual. Acá también es 8. Sí, porque se fueron la fila ficticia. ¿Y por qué anteriormente me dijeron que era 6? Porque está la fila. No había fila ficticia. Ahora como se eliminó. Ah, claro, estaba así, sí. Ahora ya no existe la ficticia, ahora es 8. Tienen razón. Mayor diferencia, 8 acá y 8 acá. El costo menor acá es 8 y acá el costo menor es 6. Asignamos en esta casilla, ¿sí? Porque es el costo menor. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a ingresar, ¿sí? Vamos a ingresar por el mayorista número 4. Asignamos a este 6. Pregunto, acá tengo 150 y acá 125. ¿Cuál es menor? Anoto los 50 y para la próxima vuelta esta fila ya no se tome en cuenta. Bueno, continuamos. Nuevamente volvemos a las columnas. En la primera columna, ¿cuánto es ahora la nueva diferencia? ¿Cuáles son los dos menores? 10 y 2, perdón. 12 y 15. Diferencia es
3. 3. Acá 18 y 6, diferencia 2. Acá también la diferencia va a ser 2, ¿seguro? 14 y 16, 2. Ahora a nivel fila se va a mantener el 2 porque no ha habido afectación de columna y sigue siendo 1, ¿sí? Mayor diferencia 2 acá, 3 acá, 2 acá. Entonces ingresamos por el mayorista 1, ¿sí? Mayorista 1. Voy a asignar a esta casilla. Voy a poner la flechita por donde estamos ingresando. Mayorista 1. ¿Cuál es el costo menor del mayorista 1? 50. Perdón, dicen 12. 12. Entonces voy a asignar a esta casilla, ¿sí? ¿Cuál es menor? Acá tengo 100 y acá 150. El menor es 50 sería el que Ah, sí, ya entré en 50. Sí, ya están 50. Son 50. Son 50. Lo que hace que para la próxima vuelta esta columna ya no la tomemos en cuenta, ¿sí? Ahí. Listo. Ahora acá. Nuevamente hacemos las diferencias por fila. Ahora sí va a haber modificación en esta fila. ¿Cuánto es la diferencia en la primera fila? Sigue siendo 2. En la segunda, también 2. A nivel columna no afectó. Columna también es 2. Y acá también va a ser 2. Por todo lado 2. 2 acá, costo menor 14. 2 acá, costo menor 16. Este ya no se toma en cuenta. Acá 2, costo menor 16. 2, costo menor, asignamos acá, ¿sí? Entonces estamos ingresando por este 2. A ver, no, es más conveniente que asignemos, entremos por columnas, ¿sí? Es decir, que acá voy a poner mi flechita que me dice que estoy ingresando por el mayorista 4. Costo menor 16. ¿Cuánto tengo acá? Me sobra 100. ¿Acá cuánto me falta? 75. ¿Cuál es menor? 75. Entonces 75 más 50, 125. Para la próxima vuelta, esta columna ya no tomamos en cuenta. Estamos acá. Ya no se toma en cuenta y acá le ponemos su X. Listo, me quedan 2 casillas, ¿sí? ¿Cuánto me falta entregar acá? ¿Cuánto tengo acá? 25. Entregar 25. 25 está sobrando, ¿sí? Lo que sobra son 25 para entregar. Entrego los 25. Ya. Acá, ¿cuánto me sobra de los 100? 25 igual. 25. ¿Hay algún sobrante, hay algún faltante en algún lugar? No, ¿no? Ya está todo. 50, 75 más 75, 150. 75 más 25, 100. 50 es 50, 50 es 50. 50 más 50, 100. 75 más es igual a 75. 25 más 25, 50. 75 más 50, 125. Por todo lado, 4. Bueno, ahora ustedes lo terminan de tarea. Hagan la interpretación de la tabla, la función objetivo y la interpretación del problema. ¿Ya?
Ahí vamos a quedar y continuamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Ya, licenciado, una preguntita, por favor. Dijo en la última operación que hizo, no conviene entrar por la columna. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué conviene por ahí? ¿Por qué conviene? Porque acá voy a cerrar la columna, ¿sí? Porque al introducir estos 75 más los 50 son los 125. Si entraba por acá, iba a ser lo mismo. Y aunque no esté la flecha, igual iba a tener que cerrar la columna. Entonces es indiferente. Ingrese por acá o ingrese por acá, igual se iba a eliminar la columna, por cualquiera de los dos lados. Pero yo prefiero que la columna quede en cero, que ya no quede más para entregar, para eliminar la columna, a ingresar por acá, poner acá la flecha y eliminar igual la columna, tal como lo hicimos en este caso. No entramos por acá, acá tampoco entramos por acá y acá tampoco entramos por ahí, ¿sí? Y se eliminaron. Pero acá no había otra opción. En cambio, acá sí tengo la opción de eliminar el lugar por donde ingreso. ¿Entendió? Ok. Sí, gracias. Bueno, la tarea para la próxima clase, interpretación de la tabla. Entonces la demanda insatisfecha igual ya está dada. Claro, a ver. Acá la demanda insatisfecha, bueno, eso les aclararé, es de 50, ¿sí? ¿Cuánto es el costo de no cumplimiento para estos 50? Para el mayorista 1. En el problema dice el mayorista 1 son 2.000, ¿sí? Entonces sí, estos 50 los multiplico por 2.000. No tengo necesidad de copiar acá 2.000, 2.500, 2.000 y 1.500, ¿sí? Porque me voy a ocupar